uso de la tribuna al señor licenciado Marcelo Ebrard Casabón para responder a las mismas en una sola intervención. Muchas gracias, señor canciller. Bueno, muchas gracias. Permítanme, en primer término, hacer un comentario que me parece sustantivo. Deseo agradecer al Senado de la República todo el apoyo que nos han dado en las principales iniciativas de política exterior de México. Se ha hablado aquí de visión de Estado y pienso que el Senado de la República se ha caracterizado por esa disposición, esa posición, y hay que reconocerlo. Decir, en primer lugar, sobre la cuestión migratoria, que en varias de las participaciones se ha mencionado, que tenemos claramente dos flujos distintos respecto a este tema. El primero, más reciente, muy visible, que es el que tiene que ver con personas que tienen refugio en Brasil y Chile, que provienen de Haití, pero que están en Brasil y Chile desde hace ya algún tiempo, esto con motivo del sismo que hubo en Haití hace algún tiempo. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué se están moviendo ahora? ¿Por qué hay un flujo del sur hacia el norte reciente? Bueno, les digo a ustedes que la razón primordial de este flujo en particular tiene que ver con un anuncio que hizo el secretario de DHS en Estados Unidos respecto a la ampliación del plazo para las personas en Estados Unidos que están dentro de Estados Unidos, que son de origen haitiano. Les ampliaron el plazo para regularizar sus procedimientos migratorios. Sin embargo, como resultado de ese anuncio, de varios países se empezaron a mover diciéndoles a estas personas que tienen ya condición de refugio que hay que llegar a Estados Unidos lo más pronto posible para que les den ese beneficio en Estados Unidos. Por lo que vemos, por lo que sabemos y por lo que ha hecho o dicho el gobierno de los Estados Unidos, no es así. No hay una disposición legal en Estados Unidos que favorezca eso. Es decir, sí hay ampliación del plazo, pero no para las personas que están fuera de Estados Unidos. Entonces, primero, no vienen de Haití, vienen de Brasil y de Chile. Dos, se están moviendo ahorita por una determinación mal interpretada, si se quiere, de una autoridad en los Estados Unidos. Tres, ¿qué es lo que ha hecho México frente a ese flujo? Bueno, en primer lugar, no les podemos ofrecer refugio a muchos de ellos porque ya son refugiados. No puede ser refugiado en dos países al mismo tiempo. Pero de todas maneras, a quienes no tienen la condición de refugio, se les ha ofrecido refugio y al día de hoy, según lo que nos informa la Comar, hay 13,255 personas con esa condición o que van a tener esa condición provenientes de Haití. ¿Qué sabemos que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, tuvimos una reunión y estamos en comunicación con las cancillerías de otros países, Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y entonces sabemos que hay movimientos, pero no sabemos todavía de qué tamaño van a ser. ¿Cuál va a ser la posición de México? Pues que se respete la ley en México, que quienes deseen condición de refugio se les va a dar. México es de los que menos rechaza condiciones de refugio. Nada más para darles una idea. Hace
poquito más de un año, el total de personas solicitando refugio en México no rebasaba 10,000 personas. Este primer semestre llevamos 64,378. ¿Quiere decir que el flujo aumentó 10 veces? No. Quiere decir que la política mexicana en torno al refugio ha sido más activa o más proactiva, si se quiere. Entonces, a esta fecha, 64,378 personas han solicitado refugio en México. Debo decir que las imágenes a las que hace alusión el senador Álvarez y Casa indignan a todas y a todos, empezando por el de La Voz y los compañeros de Gabinete de Seguridad y por los mandos del Gobierno de México. No debemos permitir por ningún motivo que se violen derechos humanos. Y por lo tanto se han suspendido y se solicitó al Instituto Nacional de Migración por conducto de la Secretaría de Gobernación que se suspendiera y se investigara y sancionara a quienes cometan atropellos a los derechos humanos. Eso nunca va a ser justificable. ¿Cuál es la política? Ofrecerles refugio. ¿Cuál es la política? Que si se van a sentar en México hagamos un proceso de transición. ¿Con quién estamos trabajando? ACNUR y otras instituciones. Ahora, hay otro flujo que es más estructural, que proviene de Centroamérica y va hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Bueno, además de la obviedad de la diferencia de ingresos. Estados Unidos crece demográficamente 0.6. Nada más. Y va para abajo. Nuestro país crece más. Guatemala crece mucho más. Son países más jóvenes. Entonces, cada año tenemos un flujo porque hay una oferta, porque hay ofrecimiento de trabajo y en cambio en los países de Centroamérica no lo hay. Si ustedes revisan el crecimiento económico, pues no lo hay en Centroamérica como sí lo va a haber en Estados Unidos. Pero además, si Estados Unidos crece 1% de su economía, que es gigante, van a necesitar cada año 500,000 de personas, porque no las tienen. Entonces, ¿qué es lo que México está proponiendo? Dos cosas. Que este flujo sea ordenado, seguro, regular. Y segundo, que haya una inversión de los Estados Unidos en Centroamérica. Hay todo un plan, como ustedes saben, se hizo con la participación de CEPAL. Hay otro conjunto de proyectos que presentó CAF, la Corporación Andina. Hay otro conglomerado que se preparó por otras instancias y ya está en manos de la vicepresidenta de Estados Unidos y ya tuvimos un primer recorrido con las agencias de los Estados Unidos para demostrarles que esas transferencias directas que propone México son factibles y que se han llevado a cabo en otros países con éxito. De manera que México va a seguir insistiendo en ello y no vamos a darnos por vencidos bajo ninguna circunstancia para que eso tenga éxito. De la CELAC nadie se levantó. Brasil no ha participado en los últimos años. No es una decisión en función de esta cumbre. Esperamos que en un futuro Brasil se reincorpore. Sí estuvo Chile. Chile no asistió al presidente porque tenían su día nacional en Chile. México sí asistió a la cumbre que hubo en Chile, allá por 2013. Y también estuvimos en 2014 en La Habana. Y así sucesivamente en las diferentes cumbres que ha habido. Colombia decidió no participar en la plenaria porque estaba su presidente en Nueva York. La vicecanciller también se fue a Nueva York. En síntesis, en esa cumbre participaron 17 jefes de Estado, un vicepresidente, 12 cancilleres y ministros, y ojo, hubo 5 invitados especiales, empezando por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que estuvo presente como un saludo y reconocimiento al peso de América Latina y el Caribe. La CEPAL
que presentó cuál es la ruta que debe seguir América Latina y Caribe para aumentar su producción de vacunas y salir adelante de la crisis sanitaria que estamos enfrentando. Tuvimos también mensaje del presidente de China y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Desde mi punto de vista, basta tomar en cuenta que en 7 años no había una cumbre así, y menos en la que se crearan instrumentos específicos de América Latina y Caribe, acuerdos. Llegar a la COP26 con una sola postura. La estamos trabajando. ¿Cuál es la esencia de esa postura? Vamos a aumentar las metas de cada país. Cada país sabrá cuánto puede. Habrá países en situación muy difícil que tal vez no puedan aumentar sus metas en el corto plazo, pero yo creo que la mayoría lo hará. Pero también la exigencia respecto a los países desarrollados, como ya lo mencioné hace un momento, de bueno, ¿qué pasó con la arquitectura del financiamiento y el flujo de recursos? Recordarán ustedes el Fondo Verde. México es co-presidente, co-director con Francia y otros muchos instrumentos que no están funcionando. Entonces, lo de menos es ir a la COP26 y anunciar grandes metas. Es lo de menos, total. Próximos gobiernos lo tendrán que encarar. Pero ¿quién lo va a financiar? ¿Cómo lo vamos a hacer realidad? Bueno, pues América Latina va a ir en una posición común, Caribe igual. Caribe dice, ¿dónde están los recursos para la adaptación? No los hemos visto. Entonces, desde mi punto de vista, la cumbre no fue una cumbre de afinidades ideológicas. Participaron todos los países de América Latina y Caribe que así lo desearon y así lo resolvieron, que son la inmensa mayoría. Faltó Colombia y Brasil, que no participa en CELAC desde hace varios años. Todos los demás ahí estuvimos. Y hay que perseverar. ¿Por qué Nicaragua expresó una posición muy crítica respecto a Argentina? Pues porque México, y en su caso Argentina con sus propias modalidades, le han externado o compartido, con todo respeto, porque no somos países, sobre todo México, proclive a la intervención en los asuntos de otros países, pero sí le hemos hecho notar respetuosamente nuestra preocupación por los acontecimientos referidos. Argentina lo hizo a su forma. Preocupación, inquietud, como también hemos manifestado en el caso de Venezuela que un diálogo es indispensable y están dialogando. Yo me acuerdo cuando se decía, ¿cómo es posible que México no desconozca a Maduro? ¿Por qué no reconocimos a Guaidó? Hoy hay un diálogo político. ¿Valió la pena la postura de México? Sí. Si no, México no sería la sede. No quiero decir que México haya organizado el diálogo solo, porque hay la intermediación noruega, hay muchas condiciones. Pero México, la posición mexicana ha facilitado que haya ese diálogo de manera sustantiva. Y pienso que debemos seguir en la misma dirección. Se menciona también en varias de las participaciones, además del tema específico de migración, de América Latina, se me dice, bueno, ¿qué es lo que esperamos la OEA, CELAC? ¿Cuál debe ser la arquitectura que México propone? ¿Cuál es la idea? Bueno, México no ha propuesto que sea eliminada la OEA. Lo que hemos dicho es que debe sustituirse la OEA por un instrumento superior del cual debe ser parte Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Planteaba el presidente López Obrador que podría llegarse a pensar en algo más similar a la Unión Europea, pero la Unión Europea está basada ¿en qué? Pues tienen un sistema, por cierto, muy complejo, ahora lo voy a comentar por lo del acuerdo con Europa, en un sistema que de antemano se plantea
el respeto absoluto a la igualdad de los Estados miembros. O sea, Eslovenia tiene el mismo poder que Alemania en todos los órganos. Entonces, la Organización de Estados Americanos debería evolucionar hacia otro tipo de organización. Por supuesto, Estados Unidos debe ser parte. El planteamiento es hacia los Estados Unidos. ¿Por qué México lo plantea? Porque el modelo de la Organización de Estados Americanos, al día de hoy, que ha sufrido ya 4 reformas, debe adaptarse a una nueva realidad geopolítica mundial. Se necesita otro tipo de acuerdo entre los países de las Américas, más paritario, más respetuoso. ¿Será posible? Pues es deseable. Entonces México lo que tiene que hacer es, o desea, o plantea, es trabajar en esa dirección. ¿Es incompatible la Organización de Estados Americanos, o bien la que le suceda, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? No. Eso se planteó desde el 2010. ¿Son incompatibles? No. No son incompatibles. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por ejemplo, en la COP26 no puede tener la misma posición que Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque las realidades son distintas. La posición de los países latinoamericanos y caribeños será: ¿qué pasó con los 100,000 millones que ustedes anunciaron con bombo y platillo hace algunos años? ¿Qué pasó con ese recurso? Probablemente la posición de Estados Unidos sea, o muy seguramente, tenemos que elevar las metas. Tienen razón. Pero ¿cómo lo financiamos? Entonces habrá temas en donde habrá diferentes posiciones. Creo que pueden y deben coexistir. Por lo pronto nosotros tenemos que fortalecer nuestra comunidad. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de la pandemia. Pues ¿quién se hubiera ocupado de América Latina si no nos ponemos de acuerdo con Argentina? Pues nadie. 15 países de América Latina están por debajo de los promedios de vacunación, están por debajo del 20% a esta fecha. Entonces, ¿quién se va a ocupar de nosotros sino nosotros mismos? Sí, bueno, si México no puede producir la sustancia activa de AstraZeneca y puede Argentina, ¿por qué no hacemos un convenio? Imagínense, un convenio entre argentinos e ingleses en plena crisis, y se pudo. Lo que nos presentaron ese día que se aprobó es la ruta para que no nos vuelva a suceder esto dentro de algunos años. Trabajar juntos para aumentar las posibilidades. Chile está ya avanzando en la producción de otra vacuna que es Sinovac. Es un acuerdo que tiene con China. Entonces tenemos que aumentar la capacidad de producción en los países de América Latina y Caribe. Y vamos a perseverar en eso. Al mismo tiempo tenemos que hablar con Estados Unidos para decir: oye, ¿por qué no Pfizer y Johnson? ¿Por qué no Novavax? ¿Por qué no trabajamos mejor? ¿Por qué no aumentamos la capacidad contigo también? ¿Son incompatibles? No. ¿Qué tiene que hacer México? Maximizar las dos y todas las que se puedan. ¿Para qué resultado? Más seguridad en términos de lo que hoy se entiende como la seguridad, el elemento seguridad climática y la seguridad respecto a microorganismos, virus, mutaciones y lo que vamos a vivir. Respecto al acuerdo con Europa, que también se mencionó, el acuerdo con Europa ya fue terminada toda la negociación. La última fase de la negociación fueron disposiciones que ellos llaman subnacionales, quiero decir estatales, por cuanto a la participación de empresas europeas en licitaciones de bajo monto, es decir, en todas las licitaciones que se realicen prácticamente tendrán que ser de carácter internacional. México aceptó esto con una serie de negociaciones específicas, o sea, reciprocidad, etc. Ese acuerdo está en manos ya de Europa. Europa está discutiendo si lo va a resolver tomando un fast track comercial o si lo va a hacer
aprobando todo el acuerdo en sus parlamentos nacionales. Pero ya no es algo que México deba resolver, es algo que le corresponde a la Unión Europea. En América Latina hay 3 acuerdos. El de México, modernización, porque ya tenemos el acuerdo. El de Chile, parecido, modernización. Y el de Mercosur, que es nuevo, que llevan 20 años trabajando. Entonces, son distintos entre sí. México ya terminó su trabajo, ya acabamos la negociación y ahora le toca a la Unión Europea determinar cuál es el camino que va a tomar. Estamos en comunicación con el Consejo de Europa y con todos los países que están interviniendo. De manera que yo pensaría que tiene una perspectiva favorable. Se me consulta sobre el convenio de Estambul. Bueno, México es un país observador. Básicamente los países que ya lo suscribieron son miembros de la Unión Europea. Ha habido un proceso muy largo de consultas al interior de México, Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, muchas instancias que tienen que dar su opinión. Pero déjenme decirles, en síntesis, es algo que nos interesa participar, pero siempre y cuando podamos también proteger algunos impactos jurídicos que podría tener, porque seríamos el primer país que no es miembro de la Unión Europea que tendría adhesión. Entre otras cosas, hay que revisar el Código Penal de México respecto a los ordenamientos penales de la Unión Europea. Vamos a hacerlo, pero sí les quiero decir en dónde estamos. No es que nos opongamos al contenido, la Cancillería no se opone, pero sí tenemos que hacer esa tarea. Pues hagámoslo juntos, ¿no? Ahora que se planteaba trabajar en conjunto, podemos hacerlo, por supuesto que sí. ¿Qué estamos haciendo para el control de armas, dado que es una gran prioridad? Bueno, tendremos el día 8 de octubre la reunión, el diálogo de alto nivel de seguridad con los Estados Unidos. Vienen el secretario de Estado, el fiscal general, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hablar de armas? ¿Cuál es el objetivo con las armas? Bueno, México tiene que hacer una serie de medidas y tenemos un grupo interno trabajando del Gabinete de Seguridad. Aduanas, defensa, seguridad pública, muchas cosas hay que hacer. Pero el esfuerzo principal y correlativo de los Estados Unidos también tiene que ser muy grande y tenemos que entrar a otra etapa, porque llevamos 21 años hablando de lo mismo, sin resultados. Por eso es una muy alta prioridad para esa reunión. No es que México esté escurriendo el bulto, estamos exigiendo corresponsabilidad de nuestro principal aliado en materia de seguridad. La relación bilateral con Estados Unidos ha dado algún resultado, muchísimos. Imagínense ustedes que no tuviésemos una muy buena relación con Estados Unidos ahora que se presentó la crisis en la frontera norte hace 2 semanas. Habríamos tenido una situación gravísima. Desde el punto de vista propositivo, la aplicación del Tratado de Libre Comercio y el diálogo económico de alto nivel convierten a México en un destino primordial en la inversión extranjera hoy en día en todo el mundo. Tenemos una gran oportunidad que tenemos que saber aprovechar con los Estados Unidos. Relocalización de canales de cadena de suministro, aumentar el valor de la economía de México, integrar procesos. Por ejemplo, déjenme darles un dato. México hoy es el país número 14 en la industria aeronáutica global. Como va el ritmo, en 5 años vamos a ser el país 8, quizás 7. Si lo aceleramos un poco, quizá lleguemos más rápido. Significa miles de empleos muy bien pagados en México y aumentar la capacidad de nuestro país tecnológicamente. En México se está produciendo hoy ya una de las turbinas más avanzadas del mundo, hoy. Pero ¿qué tal si pasamos de hacer solo la puerta de Airbus, vamos a hacer todo el fuselaje, todo el avión? Entonces, todo eso tenemos que hacer
y acelerar con Estados Unidos y nuestros socios en Europa, en Japón, en Corea del Sur y en otros países del mundo. Está dando resultados ese diálogo con Estados Unidos. Primera vez que llegamos nosotros con la visión estratégica, porque esto es una propuesta de México. Por último, respecto a lo que se comentó aquí de los nombramientos políticos y los del Servicio Exterior mexicano, decirles que el 63% hoy de los quienes están en las posiciones de representación son de Servicio Exterior. Y en el total de nombramientos de esta administración es el 76% el que hemos propuesto del Servicio Exterior. Por su atención, muchas gracias.